mis amados hermanos, le damos la gloria al Señor. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares. Gracias por compartir la palabra del Señor con las personas que usted las comparte, las envía. Y le damos gloria a Dios porque seguimos adelante a pesar de las situaciones, a pesar de las condiciones por las cuales estamos pasando. Dios ha sido bueno y en su misericordia y en su amor confiamos y creemos que Dios está con nosotros y que su Santo Espíritu es el que nos guía a todo conocimiento y a toda verdad. Vamos a orar para comenzar este tiempo de adoración y de alabanza. Le invito para que cierre sus ojos, para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y levantemos ese tributo de adoración. Padre, muchas gracias, Señor de los cielos, porque en tus manos estamos, Señor. Declaramos nuestra confianza en ti, nuestro amor y nuestra misericordia, Señor. Descansa en tu santa y preciosa voluntad, porque tú eres Rey sobre todas las cosas. Tú eres Dios y nos llenas con tu misericordia y tu amor cada día. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, bendecimos tu nombre y te adoramos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este tiempo, este culto, Señor, en nuestros hogares y llénanos de tu presencia, Señor, cada día y cada momento, Señor, lo entregamos en tus manos de amor y de misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer un breve receso en nuestra serie que venimos desarrollando acerca de la oración. Y debido al tema que desarrollamos precisamente en el culto anterior, yo quiero que miremos cuál es nuestra actitud ante las pruebas. Para ello le invito a que abra la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y vamos a estudiar los versículos que van desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando cada uno de estos temas y estos pasajes que nos presenta las Sagradas Escrituras en este momento. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante este tema de nuestra actitud ante las pruebas? Porque precisamente muchos cristianos, muchas personas, se sienten en estos momentos confundidos. Dios es amor, Dios es todopoderoso. Y se pueden estar preguntando en este momento por qué permite que nosotros estemos sufriendo tanto sufrimiento en la tierra. Y como el salmista, en el Salmo 77 que estudiábamos en el estudio anterior, podemos estar pensando que Dios nos ha abandonado, y esa pregunta desconcierta. Pero cuando nosotros buscamos al Señor en oración, entonces obtenemos un poco de iluminación, de luz en este respecto y resuelve todos los malentendidos referentes a Dios y nos hace comprender que el sufrimiento no es que Dios nos, o que en el sufrimiento no es que Dios nos haga a un lado, sino que Dios lo arregla con mucho cuidado, con un propósito para nuestras vidas. Estas pruebas y refinamientos son la mayor gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios nos permitiese progresar en nuestra vida y no hubiesen obstáculos, sin lugar a duda, nos convertiríamos en personas de una forma espiritual, moral y emocionalmente incapacitados para vivir la vida. No podríamos crecer y ser fuertes, podríamos llegar a debilitarnos de una manera muy tremenda viendo el facilismo de las cosas. Entonces, el propósito principal que hay en este mensaje no es que nos convenzamos de que comencemos a disfrutar del dolor y de la angustia que traen consigo las pruebas. No es eso. El propósito es que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene un objetivo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta cada vez que envía o permite pruebas en nuestras vidas. Entonces,
aquí en Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 y en adelante, vamos a mirar acerca de esas pruebas. En primer lugar, vamos a tomar las características de las pruebas, las características de las pruebas. Lo primero que nosotros encontramos al leer este pasaje es que las pruebas son inevitables. Amén. Y si nosotros leemos en el versículo 2, nos damos cuenta de ello, como Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Observe que no dice, hermanos, si os halláis. No, necesitamos nosotros entender esto, porque lo más importante no es preocuparnos acerca de cuándo llegarán o cuándo se alejarán las pruebas. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, lo primero que nosotros entendemos aquí, según el pasaje, es que las pruebas son inevitables. Lo segundo que vemos aquí, en esta característica de las pruebas, es que son diversas. ¿Por qué? Porque aquí Santiago nos está advirtiendo acerca del tipo de pruebas que podemos esperar y nos está diciendo que son diversas. Esa palabra en su original significa que las pruebas pueden ser de todo tipo, forma y tamaño. Pueden ser pruebas de salud personal o de alguien, un ser querido o cercano a nosotros. Pueden ser pruebas de carácter económico o de trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones familiares, con el cónyuge. Pueden ser diversidad de pruebas. Pueden ser pruebas a nivel de nuestras relaciones interpersonales o de nuestro desarrollo como persona. Pueden ser pruebas también incluso de carácter espiritual. Las pruebas vienen de todas las medidas, todos los colores y en todos los grados de intensidad. Esa es la segunda característica de las pruebas. Entonces, Santiago nos dice, en primer lugar, las características de las pruebas que son inevitables y que son diversas. También nos está diciendo algo muy importante, que tienen un propósito. Leemos los versículos 3 y 4 y cuando nosotros leemos estos versículos 3 y 4 lo podemos entender. Nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces, aquí también podemos observar varias cosas. En primer lugar, con respecto a el propósito de las pruebas, es que nosotros debemos de tener bien claro que antes de que podamos ver ese propósito, nosotros debemos de dejarlas de ver como molestias o como ofensas o como exámenes diseñados especialmente para destruirnos. No, por el contrario, tenemos que mirarlas como esos exámenes que Dios nos hace para fortalecer nuestra fe. En vez de considerar las pruebas o en lugar de considerar las pruebas como nuestras enemigas que tratan de destruir nuestras vidas, debemos de considerarlas y verlas como instrumentos de Dios para producir las circunstancias que necesitamos para crecer espiritualmente. También debemos de considerar que Dios no está interesado en torpedear nuestra fe con las pruebas. Lo que Él desea es que nosotros entendamos ese significado de la prueba. Aquí en el versículo 3 nos dice Santiago, la prueba de vuestra fe. Y esa palabra viene de una palabra griega que significaba aprobado o aprobada. Es una palabra que se encontraba en la parte inferior, en el asiento de muchas piezas de alfebrería
que se han desenterrado por los arqueólogos en el Oriente, y este sello significaba que esa pieza había pasado por el fuego sin quebrarse, sin fracturarse, que había resistido, que había sido aprobada. Dios desea ayudar a que esos vasos de barro creados a su imagen, que somos nosotros, maduren en el horno también de las pruebas y que pase por esas experiencias sin romperse, sin sufrir ni siquiera una fisura, a fin de que seamos aprobados y también probados. Pero también aquí nosotros encontramos el principal propósito de Dios en toda prueba, y es el de generar resistencia en nosotros. El sello de aprobación de Dios es puesto solamente en aquellos que han perseverado, que han pasado la prueba, que han podido pasar por esa situación que Él nos permite vivir. El soportar esas pruebas nos llevan a la madurez, a ser perfectos, a ser cabales, que es el propósito de Dios. Entonces, aquí encontramos en estas características de las pruebas que son inevitables, que son diversas, que tienen un propósito, que ese propósito es que nosotros seamos probados y aprobados. Y aquí nosotros podemos mirar todo lo que la Biblia nos dice acerca de la naturaleza de la prueba. Ahora bien, la mayor parte de la experiencia humana nos dice que las pruebas nos ahogan, nos hunden, y por eso es que Dios, por medio de su palabra, nos está dando a nosotros consejos prácticos. Nos habla de cuál debe ser nuestra actitud cuando nos hallamos en esas diversas pruebas. Y considere en este momento, yo le invito a que usted considere cuál era la situación de los primeros cristianos a los cuales Santiago escribe esta carta, que ellos estaban pasando por diversas, por variadas, por significativas pruebas en ese momento. En segundo lugar, también el Señor quiere que nosotros miremos no solamente las características de las pruebas, sino nuestra actitud ante las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas pueden despojarnos de todo, menos de nuestra actitud hacia ellas. Y si nosotros volvemos nuevamente por unos momentos a los versículos que acabamos de leer, podemos considerar también aquí tres elementos claves que conforman la actitud que Dios desea que nosotros escojamos cuando estamos atravesando circunstancias desagradables en nuestra vida. En primer lugar, Santiago exhorta en el capítulo 2 a tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo, nos dice allí. Y aquí hay algo que es muy importante para nosotros, y es la actitud mental adecuada del cristiano cuando se enfrenta a la prueba. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos de tener una actitud mental positiva. Observe usted que aquí, que Santiago no está diciendo que las pruebas son fuente de gozo. Uno no puede ni debe negar el dolor ni la tristeza que se llega a sentir en medio de la prueba. Lo que Santiago está diciendo es que nosotros debemos estimar, considerar, tener por sumo gozo. Es decir, debemos verle el lado positivo. Así como decía el Chavo del Ocho, mírelo por el lado amable, mírelo por el lado amable, como algo que puede resultar bueno al final de nuestra vida, como algo que viene para nuestro total beneficio. Luego, allí mismo en el versículo 3, agrega, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede ser un cristiano positivo? ¿Cómo puede tener gozo cuando está pasando por alguna prueba? Es que algunas veces no podemos conciliar esas palabras en nuestra mente. ¿Por qué? Porque podemos nosotros mirar que la prueba es difícil, pero cuando nosotros sabemos que las pruebas hay un diseño especial de Dios para sacar a relucir lo mejor de nosotros, sabemos que la prueba tiene un propósito. Esta prueba
¿Qué es lo que está sacando de nosotros en este momento? ¿Qué es lo que está sacando de usted en este momento, esta prueba que está viviendo? Ojalá que en cada uno de nosotros esté sacando una mayor confianza en el Señor, que esté acrecentando nuestra fe, que esta prueba por la cual estamos pasando esté llevándonos a la seguridad de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ama. Esta prueba nos esté llevando a que nosotros miremos la necesidad de congregarnos, de buscarle, de amarle aún más, de servirle, de colocar todos nuestros dones y talentos al servicio de Dios. O sea, que cada una de estas pruebas por las cuales estemos pasando nos lleven a relucir lo mejor de nosotros y no que somos simplemente víctimas de estas circunstancias y que nos van a destruir y que entonces vamos a dejar de confiar en el Señor. El fuego del horno no tiene el propósito de quebrarnos, no tiene ese propósito de quebrantarnos, sino de solidificar y fortalecer nuestro carácter. Pero observe cómo en el versículo 4 sigue diciendo Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. La palabra tenga allí que usa Santiago en el original quiere decir que se permita a la paciencia completar su obra. Y esto habla de la cooperación, de cooperar, de la forma en que nosotros voluntariamente nos sometemos a esa prueba, permitiéndole que ella haga el trabajo en nosotros, que se completen las lecciones que vino a enseñarnos. Mire, mi amado hermano, yo le suplico por la misericordia de Dios que no interrumpamos el proceso que Dios está haciendo en nosotros, porque Dios va a producir madurez en cada uno de los que estamos pasando por estas situaciones. Algunas veces nosotros perdemos el control en medio de las pruebas. ¿Y por qué es tan fácil para muchos hijos de Dios perder el control en medio de las pruebas? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo la palabra? Porque a veces desconocemos lo que la palabra del Señor nos está diciendo. La Biblia no se equivoca. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire muy bien esto. Y esto es así. Y esto nosotros debemos de tenerlo bien claro. ¿Por qué entonces no podemos cooperar con Dios en la prueba hasta que termine de hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida? Recuerde que lo único que podría llamarse éxito, verdaderamente éxito en la vida de un creyente, es llegar a ser y ser lo que Dios en su santa y perfecta voluntad quiere que sus hijos seamos y hagamos. Y aquí viene el tercer punto. ¿Por qué salimos derrotados en las pruebas? Tenga en cuenta lo que acabamos de decir. Porque hay dos razones más comunes por las cuales muchas veces salimos derrotados en medio de las pruebas. Y vamos a seguir leyendo del versículo 5 hasta el versículo 8. Dice, y si alguno tiene falta de fe, de sabiduría, dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre
de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí nos está hablando de por las razones por las cuales muchas veces salimos derrotados en las pruebas. La primera, por falta de sabiduría. Oiga bien, por falta de sabiduría. ¿Y por qué? A nadie le gusta que vengan los exámenes sorpresas. Cuando nosotros estamos estudiando y llega el profesor y dice, bueno, saquen una hoja, vamos a hacer una evaluación. Es muy posible que nosotros no estemos preparados para manejarlos, pero obviamente no tenemos por qué quedarnos paralizados, condenados al fracaso. Santiago nos está diciendo aquí que nosotros, cuando vengan esas pruebas, esos exámenes de improviso, esos exámenes de sorpresa, dice que debemos orar pidiendo ayuda. ¿Y qué es lo que debemos orar? Debemos de pedir sabiduría. Pero la sabiduría que se menciona aquí está directamente relacionada con las pruebas. No es sabiduría en el sentido general. Santiago se está refiriendo aquí a la capacidad de que nosotros tengamos para ver la prueba desde la perspectiva de Dios. Sin esta clase de sabiduría, la capacidad de perseverar no estará a nuestro alcance y la meta de la madurez jamás será alcanzada. Si nosotros no pedimos sabiduría para mirar la prueba en la perspectiva de Dios, no vamos a poder avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. Segundo lugar, la segunda razón por la cual nosotros fracasamos en la prueba, nos está diciendo aquí que es la falta de fe. Pero Santiago no se refiere aquí a la fe salvadora. Él está hablando de una fe que sustenta, de una fe que libera. La fe que nos ayuda a vivir como debemos, que implica el entregarse completamente a Dios, a los propósitos de Dios, que Él ha integrado a las pruebas que nos ha enviado, que nosotros podemos verle a través de esa situación. Aquí el verso 8 da un nombre muy especial para aquella persona a la que la sabiduría no parece entrarle y dice que le llama como un hombre de doble ánimo y está describiendo a la persona que quiere hacer lo que él quiere y lo que Dios quiere al mismo tiempo. El problema es que los deseos del hombre natural y del hombre espiritual, de lo que el hombre quiere, de lo que Dios quiere, no coinciden. Y esa persona entonces entra en el fondo de su corazón a una reserva, una dualidad entre si entregarse o no a la voluntad de Dios. Yo quiero decirle y recordarle a usted que Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32, nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por demás, está a decir que todas las cosas no se está refiriendo a lo que nosotros se nos antoje, no, sino a todas las cosas que necesitamos para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, Santiago nos habla de las bendiciones de soportar la prueba. ¿Por qué? Porque para muchas personas siempre está la pregunta, bueno, ¿y qué gano yo? ¿Qué me gano yo con adecuarme a la voluntad de Dios? ¿Qué gano yo con si decido obedecer las instrucciones que hay en su palabra? Para responder esa pregunta, Santiago nos coloca el versículo 12 y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, Dios va a bendecir nuestra vida con
felicidad y lo va a premiar. ¿Y cómo lo hace? Primero, con felicidad. Ahí está relacionado en ese término bienaventurado. Bienaventurado nosotros podemos traducirlo cuán feliz, inmensamente feliz, dichoso. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Esta clase de felicidad es imposible obtenerla si nosotros dependemos de las circunstancias. Pero es perfectamente posible si nosotros dependemos del Señor en todas las circunstancias. Depender de las circunstancias es lo mismo que decir yo seré feliz si consigo el aumento que solicité, seré feliz si cuando esto termine todo va a volver a la normalidad y no vamos a sufrir consecuencias. Seré feliz si en diciembre yo puedo ir de vacaciones a la playa. Yo seré muy feliz si alcanzo ese puesto. Yo seré muy feliz si alcanzo a tener en la casa el carro o lo que yo deseo. Si yo seré muy feliz. Pero la pregunta es esta: ¿qué pasa si no se dan esas circunstancias? Para muchas personas la vida se torna desagradable. Hay ausencia del gozo y la falta de paz es muy evidente. Y entonces, aquí nosotros encontramos cómo depender del Señor es una actitud totalmente diferente. Es cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios y nos colocamos en su voluntad. Y le decimos a Él: Señor, Señor, en tu voluntad estamos y todo lo haré para tu gloria y para tu honra. Y yo lo voy a seguir haciendo y voy a servirte igual, sean cual fueren las circunstancias que vaya a vivir. Así como lo decía el apóstol Pablo, que aún en los momentos más difíciles en que le tocaba estar allí, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, para él eso era suficiente. Para él era suficiente vivir una vida en bendición. Y en segundo lugar, la corona de la vida, nos dice aquí el versículo 12. No solamente va a ser feliz, sino que va a recibir la corona de la vida. Es la segunda promesa que encontramos cuando nos adecuamos a la voluntad de Dios. Y Santiago aquí nos está refiriendo a esa corona o a esas coronas que vamos a recibir cuando nosotros lleguemos al cielo. Él se está refiriendo a una vida plena que se puede disfrutar en esta tierra. Una vida que encuentra su propósito. Oiga bien, que encuentra su propósito cuando nosotros servimos al Señor. Cuando crecemos espiritualmente. Cuando obedecemos la voluntad de Dios. Muchas personas no han podido ver cuán maravilloso, cuán grande, cuán hermoso es vivir de esa manera. El Señor hace todas las cosas de tal manera que nos llena de esa corona de vida. Entonces, las pruebas tienen un propósito: hacernos crecer espiritualmente. Vuelvo y lo digo. Es muy importante que usted crezca espiritualmente en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, que usted crezca espiritualmente. Tener una actitud correcta ante la adversidad es de sumo gozo. No es una reacción emocional, sino que es una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias, no desde nuestra propia perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Tenemos la responsabilidad de ver las pruebas como un medio para el crecimiento emocional, moral, espiritual. Y
no es gozarnos en las pruebas en sí mismo, sino en el resultado que va a producir en nosotros. Recuerde esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos los que vamos a elegir con qué actitud enfrentamos esas pruebas. Vamos a tener que elegir la actitud con la cual la enfrentamos. Dios las permite, pero nosotros elegimos nuestra actitud. Y allí es donde está esa actitud frente a las pruebas. Vamos a orar. Yo le invito para que usted tome esta palabra en este día y permita que esta palabra le llene su vida, llene su corazón. Compártala con otras personas. Lleve esta palabra a muchas personas. Este es un medio para evangelizar. Es un medio para que nosotros podamos servir al Señor en medio de las dificultades, estemos sirviendo al Señor. Compártala, compártala, compártala. Y que el Señor se glorifique con poder en cada día. Hay muchas personas que hoy están necesitando una palabra de consuelo, de aliento. Y usted la tiene. Y usted no puede guardársela, mi hermano. No puede guardarla. No puede guardarla. Tiene que permitir que esta palabra también sea llevada a otras personas. Perseverar en medio de las pruebas. Perseverar en medio de las dificultades. Perseverar en medio de las situaciones difíciles. Es la bendición y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos momentos. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias, porque aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos tener la seguridad y la certeza de un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos guarda. Un Dios que es todopoderoso, que nunca han decaído sus misericordias, ni su amor se ha detenido sobre nuestra vida. Como dice tu palabra, tus manos permiten las heridas, pero también vendan esas heridas. Que tú eres santo y poderoso, mi alma te alaba. En estos momentos por los cuales está viviendo la humanidad, Señor, podemos nosotros refrescar nuestras vidas en tu palabra. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Sabiendo, conociendo, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos bendice, el que nos llena de poder. Señor, y por eso en este momento coloco cada vida en tus manos, Señor. Cada hogar delante de tu presencia, Señor. Cada necesidad, Señor, la entregamos a ti. Sabemos, Señor, que estamos pasando por una dura prueba, que nuestra fe está siendo probada, pero también así como oraste por Pedro, Señor, para que su fe no faltara y que una vez restaurado pudiese volver. También tú estás orando por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nosotros podamos llegar siempre delante de la presencia del trono de misericordia, de poder y de amor. Señor, bendigo cada petición, cada necesidad, Señor, la coloco en tus manos. Señor, hay necesidades y peticiones por sanidad, por provisión, Señor, bendiciones, Señor, por cada una de esas vidas, por esos empleos, por esos negocios, por los estudios, Señor. Yo las coloco delante de tu presencia, Señor. Tú haces la obra, oh Dios. Tú eres el único que puede hacer la obra en cada una de ellas. Tú eres el único, Señor, que puede glorificarse.
y bendecir cada vida. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Aún en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de más amargos, Señor, podemos ver que tu mano no se ha apartado, que tu poder y tu gloria no se ha separado de nosotros y que tu bendición está sobre nuestras vidas para guardarnos y ayudarnos en todo momento. Muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti que vives por siempre y para siempre. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendigo cada vida, cada hogar. Lo coloco en tus manos, Señor. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Muchas gracias a los hermanos que han sido seguidos, que siguen siendo fieles. Allí nos llaman para bendecir la obra del Señor. La obra del Señor se sostiene a través de esas personas, de esos hermanos que con su fidelidad continúan glorificando el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Un abrazo grande y maravilloso en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Muchas bendiciones.